El título de esta charla, El porvenir de una inclusión, está parafraseando una frase, un título muy conocido de Sigmund Freud, que es El porvenir de una ilusión. Un texto donde Sigmund Freud trabaja esta cuestión inherente a la cultura y al ser humano perteneciendo a la cultura, tan difícil de resolver, que justamente no se resuelve, de ahí el conflicto que hablaba Gabriel antes, ¿no? Esta existencia permanente e inherente al trabajo del ser humano en la cultura, de al mismo tiempo pertenecer a un común que exige ciertas renuncias personales, ¿sí? Pero obtener de ese común algunos beneficios que tienen que ver con lo que hacemos entre todos, con nuestros avances, con el sentirse protegido, acompañado, con el estar entre otros. Esa tensión entre nuestros deseos, pulsiones, impulsos singulares, individuales y lo que hacemos en el colectivo, siempre necesita un trabajo de acomodamiento, de disputa, de tensión, de ir amasando. ¿Qué hacemos con eso? El vivir juntos, del que también hablaba antes Gaby, tiene que ver con esto, y eso es una tensión irreductible, es decir, la vamos a tener siempre presente en tantos seres humanos que pensamos distinto, pero tratamos de hacer algo en común. De esto trabaja Freud en su texto, pero cuando yo pensé de qué íbamos a hablar hoy, dije, lo voy a parafrasear en el porvenir de una inclusión, que es el tema que nos está acompañando hoy, porque para mí el trabajo de la inclusión, para mí y para mucha otra gente en la que me inspiro y de la que aprendo, tiene que ver con resolver el tema de lo común y las diferencias. ¿Resolver en qué sentido? En el sentido de un trabajo constante, porque no vamos a encontrar una respuesta inmediata y porque, como ya ha sido dicho, cambia a lo largo de la época y de lo que nos va pasando. En esas transformaciones que toda sociedad vive respecto de cómo tratar la diferencia y lo que nos pasa con la diferencia, en un mundo que está pensado y fundamentalmente en una escuela que se ha pensado desde la homogeneidad, tema que también ya ha sido muy tratado muchas veces, hay algo que para mí se mantiene constante y otra cosa que se va modificando. ¿Qué es esto que se mantiene constante? Lo que yo voy a llamar aquí lo innegociable, que tiene que ver con el orden de los principios, que tiene que ver con una ética, con un posicionamiento ético. ¿Qué es lo que va variando? Esos imponderables que aparecen, que, como vamos a ver acá en la que sigue, son cosas que suceden de manera inesperada o inevitable y que tienen consecuencias que no se pueden siempre conocer o precisar. Ya se ha llamado en el transcurso de esta mañana a algo de lo imponderable bajo distintos nombres. Lo que surge, lo que aparece, la otredad. Esto de una cuestión que tal vez yo no puedo tener prevista, que no entra dentro del cálculo, por más que la escuela se esfuerce muchísimo en prevenir, en planificar, en anticipar, en evaluar, en corregir, ¿sí? Siempre hay algo que aparece fuera de lo que contemplé, de lo que planifiqué, incluso de lo que me puedo imaginar. Porque nuestra imaginación, y esto lo digo también como actriz, está performateada por aquello que en nuestra cultura aparece como visible y nos cuesta ver aquello que nuestra cultura deja permanecer invisible. Por ejemplo, y en torno a la discapacidad de la que Silvia estuvo hablando hoy a la mañana, hay algo que siempre Ricardo Vaquero, con quien trabajamos en la Cátedra de Psicología Educacional en la UBA, trae como un ejemplo, que es el ejemplo de que durante mucho tiempo histórico se consideraba que los ciegos no podían leer. ¿Hasta cuándo se consideró que no podían leer? Hasta que apareció el braille, ¿sí? En ese momento, algo que era visto por la sociedad, que estaba visibilizado, y también se habló de esto hoy, como una imposibilidad, como una deficiencia,
deja de ser imposibilidad y deja de ser deficiencia en cuanto la cultura crea un artefacto, una herramienta que elimina una barrera, ¿sí? Entonces, lo interesante de esta situación es que uno ahí puede percibir con muchísima claridad en el ejemplo que el problema no está en el individuo, sino en con qué herramientas, condiciones y creaciones culturales fundamentalmente y con qué herramientas para leer, para interpretar y para sentir lo que allí pasa, nosotros como sujetos contamos como para poder dar cuenta de esa problemática e incluir en la cotidianeidad a alguna persona que tiene alguna diferencia, que no es lo mismo que una deficiencia. Este es el primer punto. Entonces, lo imponderable siempre va a aparecer algo que no sabemos cómo encajar en el orden que más o menos tenemos armado. Pero ahí está lo que a nosotros nos guía como principio, que es lo que llamamos innegociable. ¿Qué es lo innegociable? Lo que no se negocia. Es decir, lo que no es apto de comprar, de vender, de discutir, de poner en cuestión. ¿Y por qué decimos que esto es un posicionamiento ético? Porque esto tiene que ver con lo que un poquito más adelante vamos a ver como resistencia a nuestra propia tendencia formada y performateada socialmente a discriminar. Es decir, a buscar una forma de tratar las diferencias que las saque afuera, que las corra, que no las tengamos que ver de ocuparnos de eso o que las queramos normalizar, que es otra forma de eliminarlas, ¿sí? Este juego de fuerzas entre los principios que nos llevan a la inclusión como una cuestión radical de consideración y respeto al otro y a nosotros mismos, y la tensión que se produce con aquello que va apareciendo y que tenemos que ver cómo resolver, es un juego de fuerzas que implica siempre un trabajo institucional. Institucional quiere decir, voy a anticipar algo de lo que viene después, que no es solamente una cuestión de la voluntad, de que uno sea afín, de que a uno le guste más, al otro le guste menos, de que tengamos como, no sé, algunas cualidades como la bondad. No se trata de esto, ¿sí? Cuando digo trabajo institucional, me refiero a que ciertas condiciones que tienen que ver con cómo trabajamos, en este caso en las escuelas, de cada uno desde su rol, con ciertas herramientas, con ciertos saberes, es lo que va a determinar qué es lo que podemos hacer con el conflicto que nos puede producir el trabajo con la diferencia. Y esto es una cuestión donde es interesante, voy a decir algo acá que puede ser un poco problemático, que lo podemos discutir, pero donde necesitamos diferenciar dos niveles que son complementarios. El orden del principio y el orden del saber técnico específico. Uno no se resuelve sin el otro, eso está dicho, ¿sí? Necesitamos de ambos, pero lo que a veces es complicado, y lo veo mucho en las escuelas y produce mucha angustia y mucho malestar, es que a veces respondemos a uno por el otro. Por ejemplo, alguien pregunta, un docente pregunta a un equipo de orientación, supongamos, no sé muy bien cómo trabajar con un aula conformada de esta manera, con tales problemáticas, con tales situaciones. Y uno a veces, desde la buena voluntad, desde la buena intención y desde sus principios éticos, puede llegar a responder desde los principios. Hay que incluir porque los chicos tienen, porque las leyes dicen, porque... Entonces, ¿qué es lo que nos pasa ahí? Uno puede decir, ¿la respuesta es incorrecta? No es incorrecta, pero es insuficiente. ¿Por qué digo esto? Porque podemos compartir el principio. Otra cosa es cuando no lo compartimos, ahí hay que discutirlo más profundamente, pero de todas maneras las leyes son las que son. Ahora, podemos compartir el principio, pero realmente no haber construido la forma de hacer que ese principio tome cuerpo y tenga una presencia que nos lleve a un buen lugar o a una buena conformación de nuestra actuación. Es decir, hay algo del principio que se tiene que transformar en acción. Para transformarse en acción tenemos que construir algo que tenga formita,
que es lo que llamamos el cómo, ¿sí? ¿De qué modos? ¿De qué maneras? La intención es que cuando estemos terminando, yo voy a poner algunas maneras que se me ocurren, que son las que me gustaría abrir y discutir aquí, a ver cómo estamos en relación a eso, en desacuerdo, más lejos, más cerca, qué necesitamos para eso, ¿sí? Pero hay algo de un saber hacer que lo tenemos que ir armando. No va a caer del cielo, no baja en paracaídas, ¿sí? Se hace, se construye, como se construye la autoridad, se construye un saber hacer en torno a las diferencias. Y es un trabajo que es a la vez con el otro y con uno mismo, ¿sí? Ahora vamos a ir a eso. ¿Pasamos el videito? ¿Va? Perdón, te dije que te iba a anticipar y no te anticipé nada. Somos iguales y diferentes. Sin barreras jugamos todos. Somos iguales y diferentes. Y hay una pregunta que quiero hacerles. Conteste quien quiera. Para que esto se produzca, somos iguales y diferentes, sin barreras jugamos todos. ¿Sí? Que parece muy simple. Para que esto se produzca, ¿basta con las rampas para la silla de rueda? ¿Qué se requiere? ¿Una voluntad del otro? ¿Qué más? ¿Cómo? Creatividad. ¿Qué más? No escucho. Compañerismo, empatía, confianza, ¿sí? Ahora, para que todo eso se produzca, y lo voy a decir así, no son cualidades naturales. No es que se nace o no se nace con eso. Por supuesto que hay algo que cada uno de nosotros trae como singularidad, no lo voy a negar. Pero nosotros estamos hablando de escuela. ¿Cuánto tiempo le dedica la escuela a trabajar en serio eso que ustedes están diciendo? A señalarlo, a darle un espacio, a ver de qué manera. Por ejemplo, ¿cómo se habla de incluir a alguien en una actividad? Es lo mismo decir, por eso digo que para que estas cosas se produzcan, hay algo que primero tenemos que pensar entre todos. Es lo mismo decir, no apures a tu compañero porque él va más lento y tiene otro tiempo, que decir, por ejemplo, cada uno está haciendo su ejercicio, vamos a concentrarnos cada uno en lo que está haciendo. ¿Sí? ¿Son frases idénticas? ¿Qué efectos produce una y la otra? Hay una diferencia, o sea, en el caso de la primera, claramente yo estoy diciendo, él no puede, espéralo, ¿sí? En el caso de las que no estaría mal decirlo en alguna circunstancia, pero si este es el lenguaje habitual, estoy constantemente en la contradicción de tratar de integrar al que yo misma nombro como diferente, ¿sí? En cambio, si estoy trabajando con ritmos diferentes, como si esto fuese la normalidad, se me compone una idea de que en el aula puede haber un trabajo común que no todos hagan igual. Es distinto cómo se hace un señalamiento en torno a un problema cuando uno hace una intervención. Entonces, acá voy a tomar algunas cuestiones de Philippe Mérieux, que también fue nombrado antes.
hablando de los principios, ¿sí? De estos que tenemos que tener siempre como horizonte y tratando de que involucren todo nuestro lenguaje y nuestra actitud corporal. Dice Philippe Mérieux, una real educación inclusiva tiene en cuenta las diferencias individuales y a la vez construye un sentido de ciudadanía. Para nosotros la ciudadanía viene muy pegadita del todos igual, del idéntico, ¿sí? Pero a la vez significa justamente ciudadanía. Podemos armar entre todos una ciudad, un colectivo, pero que ese colectivo respete las diferencias individuales. Acá el lenguaje tiene mucho que ver. Sigue Mérieux. La escuela inclusiva supone articular dos derechos educativos fundamentales: el derecho a la diferencia y el derecho a la igualdad. El derecho a la diferencia es el derecho a ser tratado según la especificidad. Por esto digo, para la especificidad hay determinados tipos de saberes que tienen que estar presentes. Si no, no podemos respetar la especificidad porque no la vemos. Y el derecho a la igualdad, que es el derecho de participar en lo colectivo. Participar en lo colectivo, y Silvia lo señalaba antes, participación real en lo colectivo. Para que haya participación, hay una autora que me gusta mucho a mí, que se llama Rogoff, que habla de que participar es ser parte y sentirse parte de algo, ¿no? Para que eso suceda no basta con estar físicamente, ni basta con los elementos, como decíamos recién, la rampa, la silla, ¿sí? Hay algo del ser parte que tiene que ver con conformar un sentimiento común y un pensamiento común, en donde las diferencias individuales abonan a construir una cierta configuración. Ahora, nosotros en la escuela ya tenemos funcionando, supongamos que estamos de acuerdo todos en estos principios que acabamos de decir, pero tenemos funcionando un montón de modelos que se han ido implementando a lo largo del tiempo. Que se hayan ido implementando a lo largo del tiempo no quiere decir que hayan dejado de estar los más antiguos. Eso a veces es un error pensarlo. La evolución nunca es lineal. Vamos pensando cosas nuevas, pero se van mezclando con todas las cosas que hemos ido pensando durante toda la vida. Y en la escuela nos encontramos con distintos modelos que nunca son puros, que en general están mezcladitos o repartidos, y que las mismas personas que actúan sobre los mismos grupos, sobre los mismos estudiantes, sobre las mismas familias, pueden pensar de maneras muy diferentes, y la misma persona puede pensar de manera diferente en determinados momentos. Modelo segregador, ya ha sido nombrado de alguna manera. Se piensa que hay que trabajar la diferencia, ¿sí?, con una escolarización diferencial, es decir, apartando y clasificando aquel diferente. Una contrapartida puede ser el modelo asimilacionista, ¿sí?, que parece traerlos al mismo espacio común, pero a cambio de que los rasgos diferenciales se atemperen lo más posible y que aquellos quienes son distintos traten de parecerse lo más posible a los que parecerían no ser distintos, ¿sí? En estos dos modelos, y en el que viene después, que es el compensatorio, que intenta compensar los déficits, ¿sí?, lo que está clarísimo es que hay un modelo imperante, el que debería ser, el de la escuela normal. Y la diferencia trata de ser mirada, o es mirada, en torno a ese modelo imperante. En tanto, el modelo imperante no empiece a tener algún tipo de fisurita o de movimiento, es imposible conmover estos modelos, ¿sí? También aparece, y creo que en esta época vuelve a aparecer con mucha fuerza, el tema de la educación para la tolerancia, donde hay que respetar al diferente. Nuevamente se señala la diferencia, ¿sí?, pero somos buenos en que lo toleramos, lo consideramos y no protestamos por eso. Muy complicado. Creo que es más claro a veces, hay algo que siempre decimos con mi marido, que es mejor tener el enemigo claro que pensar que somos amigos cuando estamos diciendo cosas que al otro lo eliminan, ¿sí? Decir yo te tolero es mucho peor que decir, che, no sé qué hacer con lo que me produce tu diferencia.
Horrible las dos cosas que estoy diciendo, pero lo digo con crudeza y con claridad, porque lo que nosotros como educadores tenemos que poder hacer, primero, antes que nada, y como seres humanos, es reconocer lo que nos pasa. Y cuando alguien nos enfrenta a algo que nosotros no podemos manejar, nos pone en una situación incómoda, y eso es así. Y los seres humanos tenemos como 3 reacciones básicas, ¿sí? Esto, para los que ya me han escuchado el año pasado, saben que lo digo. Según cada uno puede reaccionar con ira. Es una forma de defendernos, ¿sí? Todos, ante lo que nos produce miedo, lo desconocido, lo diferente, eso que nos dispara miedo, que nos hace tambalear la identidad y lo que vamos a hacer y las seguridades que tenemos, podemos reaccionar o con ira, enojo, con una reacción que a veces el otro la ve como desmedida. Che, pero yo no te hice nada, ¿por qué me contestás así? ¿Qué pasó que te alteraste tanto? ¿Sí? Bueno, pasa que todo el cuerpo se transforma en una especie de ministerio de defensa. Entonces hace, ¡frac! Yo con esto no tengo nada que ver, el que tiene el problema es el otro y me lo sacan de acá. ¿Sí? También puede pasar que ante el miedo haya quienes se paralizan, ¿sí? Y no pueden reaccionar. No pueden reaccionar. Entonces es la gente que cuando hay un problema, cuando hay un conflicto, uno la ve medio buscando la columna más ancha que hay para quedar ahí como escondidito hasta que el problema se soluciona. Y después viene y dice, ¿qué pasó? ¿No? Hay quien queda atónito frente a la reacción y trata de protegerse. Su Ministerio de Defensa le ordena bajar la guardia y esconderse en algún lado seguro, ¿sí? También puede pasar que haya gente que se angustie y que haga una reacción totalmente descontrolada y que se sienta víctima de la situación y así lo exprese, ¿sí? Su Ministerio de Defensa no encontró armas y se quebró. Estas reacciones son habituales en todos los seres humanos y en las escuelas todo lo que ocurre en la humanidad está condensado en un edificio con cierta cantidad de personas. Entonces, hay que tener en cuenta que esto puede ocurrir. Cuando a las personas les ocurre esto, requieren un trabajo personal. Si nosotros le decimos, tenés que ser tolerante, tenés que ser bueno, tenés que ser, el Ministerio de Defensa, en vez de abrirse y relajarse, se pone como una molotov, más o menos. Entonces ahí, lo único que puede hacer que el miedo se transforme en una acción capaz de trabajar con la realidad existente es justamente construir algunas formas de acercarnos a eso que nos da miedo, ¿sí? Hay otros modelos que también conviven en las instituciones que ya han ido como atemperando un poquito más la cuestión de las diferencias, que no están tratando de domarlas o de eliminarlas o de negarlas, sino realmente de transformar el marco que las contiene. Primero aparece el tema del pluralismo cultural, que tiene algo interesante, que tiene que ver con poder concebir que no hay una cultura única, sino varias formas culturales, pero que también tiene un riesgo, que es el riesgo, como algunos decimos, de la tiranía de las diferencias, ¿no? Entonces también aparecen frases un poco cómodas, que no son frases de trabajo, sino de sacarme el problema encima, como, bueno, esa comunidad es así, yo no tengo nada que hacer porque ese es su rasgo cultural y lo respeto como es y entonces, no sé, si los caciques deciden tal cosa para las niñas, digo cualquier ejemplo, ¿no? Hay que tolerarlo porque es así esa cultura. ¿Qué problema tenemos ahí? Ahí tenemos un problema con la escuela, porque la escuela no piensa así, ¿sí? La escuela tiene principios, tiene formas de trabajar, tiene que armar común. No podemos dejar de armar común. No podemos decir que cada uno haga lo que quiera o cada cultura haga lo que quiera, porque ahí estamos individualizando a las culturas como si fueran individuos, ¿sí? Y estamos desconociendo que toda cultura en su interior también tiene matices. Entonces, no podemos trabajarlo así, ni pensarlo así, porque además sería una forma muy fácil de decir yo no me ocupo del problema. Es una manera de huir, como el que se pone atrás de la columna. Pensar la educación intercultural tiene algo un poco más interesante porque ya empieza a mezclar, ¿sí? Hasta ahora nos venimos defendiendo de mezclar.
Pero ya hay modelos que dicen no discriminar, que es la educación antidiscriminatoria, ¿sí? Tiene que ver con mezclar, con que no sea todo tan homogéneo, tan parejito, tan tranquilo, tan que ellos son así, nosotros así, ellos asá, y nadie se toca, ¿sí? Pero esto requiere, como estamos hablando de la escuela y no hay que olvidarse de eso, ninguna voluntad, ningún principio puede estar desgajado, puede estar suelto de lo que es en parte el corazón de la escuela, que es qué hacemos con lo curricular. Entonces, la mezcla, la interculturalidad, el diálogo entre las cuestiones diferentes tiene que estar contemplado en aquello que nosotros construimos y distribuimos y nos encargamos de hacer que sean saberes colectivos. Cuando nosotros seleccionamos qué es lo que vamos a enseñar, ya tenemos que contemplar fuertemente algún modelo de educación que realmente nos convenza de que estamos teniendo en cuenta la diferencia sin concebirla como una deficiencia. ¿Sí? No es cuestión de decir, bueno, si la mayoría es así, nos manejamos de esta manera. Las minorías tienen que tener palabra, tienen que tener acción y tienen que tener su lugar en el diseño curricular y, por lo tanto, en la enseñanza. Sabemos que la enseñanza no se reduce a lo que nosotros hacemos desde nuestras planificaciones contemplando el diseño. Es mucho más que esto, es trabajar con todos los principios también, pero eso tiene que estar enganchado. Si yo digo bonitos principios, pero cuando enseño clasifico, separo, segrego, ¿sí? Digo frases que son ofensivas para algunos, ejerzo desde el lenguaje y desde la disposición espacial y desde un montón de cuestiones, ejerzo cierta violencia donde algunos no tienen lugar, donde no los dejo ser parte, lo que diga va a caer en saco roto o va a ser muy insuficiente. Bueno, ahí están todos los modelitos. Mírenmelo nomás porque yo soy un queso con esto y me costó hacer el circulito, pero son los modelos que acabamos de decir. Bien. ¿Cómo se, según el INADI, cómo se explica, cómo se define la discriminación? Dice, discriminar es arbitrariamente impedir, obstruir, restringir o menoscabar el pleno ejercicio de los derechos y garantías de ciertos sectores sociales de la población, utilizando como pretexto, miren que dice pretexto, su género, etnia, creencias religiosas o políticas, nacionalidad, situación social o económica, elección sexual, edad, capacidades o caracteres físicos, etc. Entonces, fíjense que es muy amplio, involucra todo aquello a lo que se puede poner en un sector diferente. ¿Cómo se enseña a no discriminar? Es una pregunta que me hago a mí misma, como maestra. Creo que primero hay que aprender que la significación de las diferencias depende de cómo las miramos. No es lo que vemos, sino cómo significamos lo que vemos. ¿Qué vemos en el otro? ¿Qué nos produce a nosotros? Y cómo armamos de eso una cierta significación. Esto a nosotros nos pasa todo el tiempo. Si ustedes, por ejemplo, se preguntan en su vida cotidiana o cuando están enseñando algo, ¿qué resonancias tiene para ustedes una palabra? Se van a dar cuenta de que la significación no solo es variable en la palabra en sí, sino en nuestra propia vida. Si uno dice, por ejemplo, la palabra compañero, ¿sí? Compañero. Una cosa es que te suene a tu compañerito de banco, que te acuerdes de tu infancia y pienses en tus compañeros o en tu adolescencia en la escuela. Otra cosa es que pienses en compañero como una pareja. Otra cosa es que pienses en compañero como un compañero de militancia, por ejemplo, ¿sí? O como un compañero de trabajo. Fíjense que la palabra es la misma, sin embargo, las significaciones que va adquiriendo son distintas a lo largo de la vida de nosotros como personas y cambia según las circunstancias. Con inclusión pasa parecido. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión? Hoy ya se trabajó esto, no lo quiero repetir, ¿sí? Pero también asume determinadas
significaciones muy distintas que tienen cargas. Los actores decimos las palabras tienen cargas, ¿sí? Cuando uno dice, por ejemplo, y en la escuela pasa igual, cuando uno le dice al otro, no hiciste la tarea. Para alguien puede ser, uy, te la voy a tener que corregir y pedir y corregir mañana y hoy me das más laburo. Para otro puede ser, me defraudaste. Para otro puede ser 1000 cosas, ¿sí? Esa significación que nosotros le ponemos a lo que ocurre es lo que desde el teatro decimos carga, la carga con la que sale lo que le decimos al otro. Esa carga puede llegar a ser un arma, ¿vieron como las de la Edad Media, así que tiraban que tiraban a lo lejos un proyectil? O puede ser algo que arrime, que establezca un lazo, que arme vínculo y que le permita al otro manejarse dentro de esa vinculación. Tenemos que reconocer que hay cosas que para nosotros tienen mucha carga. Que nos tiren el problema encima también tiene mucha carga, ¿sí? Por ejemplo, que haya un aula, como yo veo, de 35 personas, de las cuales, no sé, 20 o 25 necesitan una atención singular y el maestro está solo, es complicado. Claro que sí. ¿Produce malestar? Claro que sí. ¿Incluye? Y no, ¿sí? Probablemente ahí se requiera una intervención un poco más en serio, que pueda contemplar no solo la voluntad, porque voluntad tenemos, ¿sí? Salvo algunos, la mayoría tiene voluntad, quiere hacerlo. Pero la situación que nosotros tenemos que manejar no puede ser tanto más grande que la que desde nuestro saber, desde nuestro oficio, desde nuestra condición podemos asumir. Fíjense que entonces la discapacidad no da cuenta de la falla de uno, ¿sí? Sino que da cuenta de una interacción. Una interacción es una relación entre lo que una persona no puede lograr solo, ¿sí? Y los obstáculos, tales como barreras físicas y actitudes imperantes que impiden su participación plena en la sociedad. Fíjense que cuando se habla de barreras, no solo se habla de barreras físicas, sino de estas que estamos hablando. Barreras de tipo discursivas, expresivas, que aparecen en el cuerpo, que aparecen en la palabra, que aparecen en las acciones, en la organización del espacio, del tiempo, ¿sí? Cuando Silvia antes hablaba de dar el tiempo, dar estos tiempos diferentes, por lo menos ya implica salir de una linealidad, y eso para nosotros es complicado, ¿sí? Entonces, incluir requiere un trabajo que no es ni vocación, ni buena voluntad, mucho menos caridad, no es que yo tengo todo y le doy al otro que no tiene. No se trata de tolerar. Justamente con esas cosas que nos van a pasar hay que pelearse, ¿sí? Hay que pelearse al punto, personalmente hay que pelearse. Eso es parte del trabajo personal que voy a decir después. Al punto, y me ha pasado, hasta de reconocer que por ahí hay una persona, un grupo de personas con las que a mí me cuesta estar, ¿sí? Con las que hasta puedo decir, me genera rechazo tener que ocuparme de esto. Hasta ese punto de conocimiento personal es importante y es necesario atravesarlo. ¿Por qué? Porque necesito llegar al punto, por el bien de la educación y sobre todo de los estudiantes, en que se convierta en un trabajo basado en principios, pero que no sea solo repetir los principios, sino construir saberes específicos que son de orden conceptual, técnico, de la experiencia, y este trabajo que decimos con la propia posición e implicación. No para quedarnos en ella, ni para regodearnos, ni para quejarnos, no para eso, porque eso no sirve. Sí, para reconocer qué me pasa y cómo salgo de esta. Como nos pasa con un hijo, como nos pasa con un marido, como nos pasa en la vida. Uno a veces reconoce lo que le pasa para poder atravesarlo y salir, para buscar la manera. Y esa manera no es solo una idea general, es una forma específica que hay que encontrar.
Entonces, y humildemente, ¿qué me parece? Y esto lo he tomado de distinta gente que trabaja con la problemática. ¿Qué es lo que podríamos o que necesitaríamos saber hacer? En principio, definir, como estábamos diciendo, cierto equilibrio entre la cantidad de alumnos con grandes dificultades, el tipo de dificultades y las condiciones institucionales con las que se cuenta. ¿Qué condiciones? El tipo de formación docente profesional, la estructura, los materiales, la organización de los tiempos y los espacios, las relaciones con la familia. Es decir, ¿de qué dispongo y cómo dispongo? ¿Cómo reordeno eso de lo que dispongo? ¿Qué cambios puedo hacer en esa estructura con la que cuento? ¿Qué necesito pedir? ¿Qué necesito no hacer más porque no me funciona? Luego, definir bajo qué concepción de legalidad trabaja toda la escuela. Fíjense que estoy hablando de legalidad y no de leyes, ¿sí? Solamente. Las leyes son clarísimas y enuncian lo que tienen que enunciar. Pero la legalidad cotidiana se construye de otra manera, la de todos los días. Cuidar al otro, no hacerle daño, considerarlo, verificar lo mismo para todos y cada uno. No para buscar el castigo o la felicitación, sino porque corresponde, ¿sí? Incorporar a las familias en ese trabajo institucional. ¿Por qué no te digo, vos que vas más lento, te quedás, no sé, en el recreo mientras los demás salen? No solamente porque cognitivamente no le va a servir, sino porque no corresponde que yo a alguien lo haga sufrir, le marque algo que le duele. No corresponde. No corresponde en una política de cuidado. Entonces, la legalidad que nos tiene que atravesar en el ámbito educativo tiene que ver, a ver si podemos preparar el videíto, con lo que Silvia Bleichmar, y quiero hacer un homenaje a Silvia Bleichmar, llamaba la construcción de legalidades como principio educativo, que tiene que ver con esto, con cómo entendemos el límite, la confianza, lo que hacemos juntos, cómo cuidarnos y cómo avanzar. ¿Está? Es el final de una videoconferencia en el ministerio. Hacia el otro. Entonces, cuando el niño renuncia a ciertas cosas, renuncia porque no quiere perder el amor, pero también porque no quiere producir sufrimiento en el otro. El otro día una niña de 3 años, hace un tiempo, no el otro día, hace un tiempo, hizo algo que me conmovió mucho. Su mejor amiga se había olvidado la muñeca más querida en la casa y ella no pudo dormir en toda la noche pensando que la otra iba a extrañar la muñeca. Yo dije, acá tengo un sujeto ético. Acá tengo a alguien capaz de sentir que el otro está sufriendo, empatizar con el sufrimiento del otro y sentirlo como una responsabilidad propia. En ese sentido, entonces, la crueldad no es solamente el ejercicio malvado sobre el otro, es también la indiferencia ante el sufrimiento del otro. Es una forma de la inmoralidad y de la crueldad, la indiferencia ante el sufrimiento. Y sobre estos principios es que yo pienso que tenemos que educar si queremos recomponer un país en el cual podamos reconocer lo profundamente afectados que están nuestros jóvenes, de una manera que no sea ni de una propuesta idealista de hagamos todos un pacto de llevarnos bien y entendernos, sino de entender los nexos profundos que hay entre una cultura que durante años propuso el no te metas mientras asesinaba al semejante y una que se continuó después en el salvarse solo a costa de lo que fuera, en un individualismo que se convertía en un principio de vida y en una forma de picardía que se convertía en modelo de ejercicio social. Yo creo que nosotros tenemos que partir de reconocer el país que construimos o que deconstruimos para poder educar a los jóvenes en el país que queremos construir. Entonces, para poder hacer eso, para que la crueldad no sea el valor dominante y encima nos parezca canchero, hay que desarrollar en la escuela específicamente, y voy a insistir con este término, otras sensibilidades. Otras sensibilidades por ahí no vienen de la mano de los programas de estudio, o a veces sí, a veces no, depende cómo sean las currículas de cada lugar. Pero creo que hay que incorporar en los planes, programas y proyectos instancias de trabajo que permitan explorar todos los sentidos y habilitar el cuerpo, en movimiento, el cuerpo como imagen de sí, de distintas maneras. En general, cuando nosotros hablamos de la escuela, pensamos fundamentalmente en escuchar y en ver. Todos los otros sentidos
parece que no existen, ¿sí? Sin embargo, cuando uno lo trabaja desde el arte, por ejemplo, empieza a descubrir que el cuerpo tiene un montón de otras maneras de conocer y el espíritu también, que no pasan solamente por estos sentidos y además estos sentidos no los tenemos del todo explorados. Si yo, por ejemplo, pongo, no sé, les pregunto a ustedes de qué color es la pared, seguramente la mayor parte va a decir que la ve blanca o algo así, ¿sí? Sin embargo, un pintor vería por lo menos 7 colores en esta pared. Distintas tonalidades de gris, distintas tonalidades de blanco, ¿sí? Porque eso se entrena. Eso tiene una manera de descubrirse, de explorarse, que algunas personas desarrollan más que otras. Pero la escuela, en general, no está habituada a darle lugar a esto, que sería sumamente interesante, como para poder ver la capacidad y la discapacidad de otra manera. Elaborar estrategias discursivas inclusivas, que tienen que ver con algunas frases de las que yo decía antes, y verificar la propia práctica en relación con ellas. Ver cómo se distribuye la palabra, qué lenguas se hablan, cómo se traduce cuando alguien habla y otro no lo comprende, ¿sí? Cómo uno dice, quiere decir tal cosa, o cómo lo ayuda, ¿sí? Cómo y cuánto la palabra participa en el juego y se vincula con el cuerpo. Habilitar la expresión corporal y gráfica en condiciones con la oralidad, porque siempre parece que lo que tiene más que ver con lo expresivo, gráfico, corporal, está como en un submundo en relación a la palabra que parece ser lo sublime, ¿sí? Y esto no es así. Observar y hacer notar ideas y actitudes que resulten discriminatorias. En el momento. Si yo tengo que parar una clase porque pasó algo desagradable, la tengo que parar porque pasó algo desagradable. Y eso no puede pasar, ¿sí? Toda discriminación es violenta y por eso necesita una intervención, no se puede dejar pasar. Armar distintos espacios dentro de la institución. Ya termino. Bueno. Otro manejo de los tiempos y del agrupamiento, ¿sí? Acá no hay que tenerle miedo a la diversidad. La diversidad es la vida, ¿sí? Si ustedes le preguntan a cualquier biólogo, si no hay diversidad, no hay vida. En la escuela pasa lo mismo, ¿sí? Lo homogéneo anula, va haciendo como morir la sensibilidad. Necesitamos diversidad. ¿Por qué no pueden estar en el piso, agrupados de otra manera, de a 2, de a 3, de a 1, ¿sí? En el patio, en un parque? Promover un trabajo entre docentes y con los equipos técnicos para habitar la experiencia sensorial a partir de un acercamiento al arte. Esto lo digo principalmente para quienes están a cargo de los niños y los jóvenes. El atravesamiento personal es sumamente necesario, no solo porque descomprime y alivia en lo personal, sino porque prepara de otra manera para mirar la realidad que nosotros tenemos y a los demás, ¿sí? Acompañar a los docentes y alumnos con respuestas correspondientes a la demanda, que es lo que decía un poco antes, ¿no? No confundir un pedido de ayuda técnica con un posicionamiento relativo. A veces nos enojamos porque alguien dice, no, che, pero yo no puedo con esto. Y dicen, no, pero ¿cómo? Vos tenés que hacerlo. Y a veces hay que poder escuchar en esa demanda qué tiene de un pedido real, que hay que ver, bueno, a ver, pero ¿qué es lo que no? ¿Cómo lo hiciste? Dale, te acompaño, lo hacemos entre dos, nos juntamos varios, juntamos este curso con este, los mezclamos, yo voy en pareja pedagógica. Algo hay que poder hacer para acompañarnos allí. Cierro con esta frase porque ya hay que terminar y porque me gustaría, no sé, ¿tenemos tiempo de que ellos pregunten algo o no pueden preguntar nada? Bueno, esto también es de Philippe Mérieux, me gusta particularmente. Y lo que él habla es de que una escuela inclusiva no puede cargar con toda la responsabilidad social. Es decir, no puede ser la que tenga a todos los chicos que las otras escuelas no quieren. Dicho, hoy estoy así de cruda, disculpen. Pero me parece que es lo que nos ocurre en lo cotidiano. Entonces, lo que él dice es, si la escuela inclusiva es la escuela para los pobres, apartada de las buenas escuelas de excelencia que son selectivas y que no se conmovieron para nada, quiere decir entonces que la democracia y el sistema educativo fallaron. ¿Por qué fallaron? Y acá esto lo digo yo. Porque si realmente, institucionalmente, no nos animamos a hacernos cargo en conjunto de una situación que es de todos, aunque les pase a algunos, estamos en problemas. Entonces, a veces, quienes estamos remando, tenemos que poder tocarle la puerta al que no está remando y decirle, a ver, entérate de que estas son las leyes, ¿sí? Y de que hay gente
No podés decir que no puede estar acá o allá. Voy a cerrar. Les agradezco mucho la atención y me gustaría que pudiéramos compartir algunas preguntas.